Saludos amigos y amigas, seguidores y seguidoras de En 5 Minutos Roll, bienvenidos a una reseña de Vampiro la Mascarada. A lo largo del presente vídeo vamos a hacer un repaso más o menos concienzudo de todo lo que nos podemos encontrar y lo que nos va a ofrecer La Caída de Londres, la primera y hasta el momento única gran campaña publicada para Vampiro la Mascarada, la quinta edición, como estábamos hablando, que lleva ya bastante tiempo disponible en inglés, ya que fue uno de los primeros suplementos que se publicaron para esta nueva línea de juego, y que próximamente nos traerá en castellano la editorial madrileña No Solo Roll. Antes de empezar, unos cuantos avisos importantes. El primero, a lo largo del vídeo vais a ver todo el rato el material en inglés, tanto la edición física como el PDF que os vamos a mostrar. Esto es así porque no tenemos a nuestra disposición el material ya traducido por parte de No Solo Roll, ya que no se ha publicado todavía, y la versión que tenemos es la original anglosajona. También debo decir que si vais a ver este vídeo y pretendéis jugar la campaña, debéis saber que voy a hacer varios spoilers porque es imposible hacer una reseña más o menos en profundidad de este material sin entrar en destripes que seguramente os arruinen la experiencia de juego. Y por último, debo argumentar que mi experiencia hasta el momento con esta campaña es únicamente la de haberla leído, no la he dirigido, y aunque esto podría parecer algo que va en detrimento de la reseña, daré una explicación mayor de por qué no he llegado a dar ese paso cuando haga la valoración final del mismo. Con todo esto, lo único que me queda por decir es que si os interesa comprar este libro, así como cualquier otro de la línea Vampiro la Mascarada, yo personalmente os recomiendo la tienda online Badarroll, que tiene un excelente servicio y dirige un amigo mío, así que suma 2 y 2 y ahí tienes la promo hecha. Más allá de esto, no me enrollo más y empecemos a desgranar qué nos trae, qué nos ofrece, qué podemos esperar de La Caída de Londres. Bueno, pues vamos a empezar nuestra reseña como siempre hacemos, por lo referido a la edición y la presentación visual del libro. En lo referente a la edición, tenemos aquí un manual en A4 con tapa dura y aproximadamente unas 250 páginas. Ya sabéis que esta es una cifra que puede variar un poco, página arriba, página abajo, cuando se trata de la edición en castellano y la edición en inglés, por la diferencia entre los dos idiomas. El papel que trae consigo es satinado y de buen gramaje, buena calidad, más o menos lo que ya vimos en el manual básico de Vampiro la Mascarada, de manera que no vamos a encontrar una gran diferencia, y de hecho tampoco espero que haya una gran diferencia con respecto a esta edición original en inglés y la edición en castellano por parte de No Solo Roll. ¿Por qué? Porque normalmente No Solo Roll en este sentido suele respetar bastante la edición original y no hace cambios de materiales normalmente. Alguno puede haber hecho, pero lo habitual suele ser que más o menos sea lo mismo que vimos en su publicación original. Una vez abrimos el libro y empezamos a echar un vistazo a lo que ya viene siendo la presentación del mismo, ¿no? La maquetación y demás, ¿qué nos vamos a topar? Pues nos topamos con lo visto de nuevo en el manual básico, las directrices marcadas por ese manual. Páginas a doble columna y páginas a triple columna. Es una maquetación que no se lee mal, ¿vale? Pero sí que es cierto que a nivel utilidad para dirigirlo no es la más fácil o adecuada, precisamente por el reparto sobre todo que hace de epígrafes, no tanto de capítulos, pero sí de epígrafes, que a veces puede resultar un poquillo confuso, ¿no? Sobre todo cuando se trata de consultar material, no de leerlo, sino de consultar material. Y en ese punto sí que hay un fallo grave, y es que estamos ante una campaña. Y normalmente en una campaña, en una aventura escrita, va a haber muchas partes del texto donde se nos van a solicitar una serie de tiradas o se nos van a dar una serie de indicaciones a los directores de juego que tenemos que realizar en partida. Normalmente ese tipo de cosas se ponen en negrita para que puedan verse visualmente muy rápido en partida sin necesidad de que consultes todo el párrafo para encontrar dónde está exactamente la tirada que había que solicitar en ese momento. Aquí no pasa eso. Aquí todas las tiradas de la aventura nos vamos a topar con que no están señaladas en negrita. Aparecen exactamente escritas igual que el resto del libro. Por lo tanto, nos va a resultar mucho más difícil todavía la consulta cuando estamos en mitad de partida y tendremos que seguramente ralentizar algo nuestra partida porque va a haber que en fin, que consultar casi todo el párrafo para encontrar la tirada en cuestión. Más allá de eso, a nivel artístico, ¿qué tiene el libro? Bueno, pues
de nuevo, fusión entre ilustraciones y fotografías artísticas. Dentro de eso, me parece que las fotografías aquí escogidas son de mejor gusto que las del manual básico de Vampiro la Mascarada, y las ilustraciones también están mejor. Pero, más que nada porque se nota que están hechas para este suplemento y no son recicladas. Pero aún así, se agradecería que se hubiesen centrado única y exclusivamente en ilustraciones, al menos a mi parecer. Hay algunas que están bien, ¿no? Por ejemplo, tenemos... a ver si lo encuentro. Esta fotografía de inicio, a mí la verdad es que me parece bastante chula. Pero ya digo que yo hubiera preferido todo el libro con ilustraciones. ¿Cuál es el defecto que yo le encuentro a esta campaña en lo que a representación visual se refiere? No tiene ilustraciones de los PNJs, de ninguno de los que se van a ir encontrando los jugadores, ni siquiera de los propios personajes creados de la partida, que van a llevar los jugadores, se entiende. Todos estos PNJs y localizaciones no aparecen con ningún tipo de ilustración o fotografía. Hay alguna ilustración que a lo mejor cuando la repasas y lees el texto dices, ah, vale, este debe ser este personaje, ¿no? Porque coincide con la descripción que se ha hecho en la ficha de ese PNJ en cuestión. Pero no es lo habitual. Y no son, evidentemente, ilustraciones dedicadas a esos personajes en concreto, sino que es, por ejemplo, aquí nos hablan de un PNJ en concreto, y aquí tenemos el que debería ser ese PNJ, pero no es una ilustración dedicada a ese PNJ en su ficha, como debería ser quizá lo exigible, sobre todo si tenemos en cuenta que es posible que, no sé a vosotros, pero a mí, a mis jugadores, me gusta mostrarles ese tipo de ayudas visuales que les ayuden a sumergirse en la aventura. Ya digo, en algunos casos son fotografías y ilustraciones que, bueno, que sí, que tienen un cierto aire a lo que nos está describiendo el texto, pero que no hacen una referencia clara y directa necesariamente al texto, salvo honrosas excepciones. Para mí este es un fallo grave, y ya digo que es algo que me disgusta en cuanto a lo que es la presentación visual de esta campaña. Más allá de esto, no tengo nada más que comentar en cuanto a edición y presentación visual se refiere, así que si os parece vamos a pasar a hablar de lo que es la campaña en sí, lo que se va a jugar, la caída de Londres. Metidos ya dentro del contenido del libro, lo que nos propone la caída de Londres es que los jugadores formen parte, o sean una parte activa e importante, de uno de los eventos más relevantes que tuvieron lugar en el universo de Vampiro la Mascarada para el trasfondo de la quinta edición, y es la pérdida de la ciudad de Londres por parte de la Camarilla, y cómo gran parte de su sociedad vampírica acabó siendo destruida por la Segunda Inquisición. La campaña tiene lugar en el año 2012, antes incluso de la época fijada por el manual básico, y por ende antes incluso de que se desatase la Segunda Inquisición sobre el planeta Tierra, ¿no? Sobre los vampiros. En el momento de comenzar la campaña, estos todavía viven en la sociedad que conocíamos de anteriores ediciones de Vampiro la Mascarada. Todavía está el Sabbath, todavía está la Camarilla, hay una cierta protección de la Mascarada, pero no son conscientes del peligro real que va a caer sobre ellos, ya que los humanos, aunque los vampiros lo ignoren, han descubierto que los vampiros son reales y que están enraizados en las cúpulas de poder, y así como la propia sociedad humana en todos sus niveles. Esto será uno de los temas más relevantes de la campaña, que desarrollaré un poquito más a continuación en esta reseña, pero el otro elemento central tiene que ver con Mithras. Y es que, para los que no lo conozcan, Mithras es un Matusalén, un vampiro con milenios de antigüedad, que, tal y como nos explican en el libro, ¿no? Pues nació, se especula con que nació
en tiempos pasados, antes incluso del advenimiento, del nacimiento del Imperio Romano, por ejemplo, hasta el punto de que siempre fue adorado como un dios y nos hacen un poco la idea de que Mithras, la divinidad mizraica de la cultura clásica, pues se origina por este vampiro, ¿no? Que está acostumbrado a ser adorado como un dios tanto por los humanos como por otros vampiros. Mithras, por tanto, es este personaje importante del trasfondo del juego que desde siempre ha sido amo y señor de las Islas Británicas y en concreto de la ciudad de Londres. Ha sido el líder de la sociedad vampírica, ¿no? El señor por completo, príncipe cuando ha empezado a existir la camarilla y demás, pero ya era señor antes de que existiese la camarilla de la ciudad de Londres. Y así ha sido durante milenios, hasta que hace unas décadas le traicionaron y consiguieron destruirle. Pero, como todo esto tiene su contrapartida, y es que Mithras no fue totalmente destruido, puesto que es un ser de milenios de antigüedad con muchos trucos debajo de la manga y mucho poder. No es tan sencillo matarle. Mithras ha regresado, pero ha regresado en otro cuerpo y tiene una fracción del poder que poseía antaño. Así que lo que ha hecho es ponerse en contacto con su amante, el único ser en todo el planeta Tierra al que de verdad ama este ser prácticamente, milenario. Y este amante, Richard de Ward, básicamente es un estudioso de la no muerte y le ha contado que existe un ritual que podría hacerle recuperar todos sus poderes, pero que para ello necesita recuperar una serie de reliquias de antiguos objetos que le pertenecieron a Mithras que contienen su esencia vital. Por ende, ¿en qué va a consistir un poco la campaña de la caída de Londres? Bueno, pues los personajes jugadores, o los personajes de los jugadores, sí, van a recorrer Londres a la búsqueda de estas reliquias, estas 5 reliquias, que permitan que Mithras lleve a cabo el ritual que le haga recuperar sus poderes y vengarse de aquellos que le traicionaron y, por supuesto, retomar el control de la ciudad de Londres. Por supuesto, todo esto es mucho más complejo, porque, para empezar, los personajes jugadores van a ser viejos miembros de una secta dedicada a adorar a Mithras como un dios, ya que este hombre se dedicaba a establecer células cultistas por diversos puntos del planeta y cada una independiente, ¿no? Y todas dedicadas a adorarle como un dios. Bueno, pues los personajes, insisto, pertenecieron en el pasado a uno de esos cultos, pero durante la Segunda Guerra Mundial acabaron cayendo en letargo y han estado en letargo. Esto básicamente es que han estado dormidos, ignorantes a todo lo que pasaba y enterrados bajo tierra, hasta este año 2012, en que Mithras los ha hecho volver a levantarse, los ha reclamado de nuevo y de alguna manera les imbuye de la misión de recuperar esas reliquias para poder completar el ritual que necesita para recuperar sus poderes. Esto a grandes rasgos es la trama y es lo que se va a jugar en la campaña de la caída de Londres. El otro elemento en discordia que entra por aquí es el hecho de que Mithras, en sus jugadas, ha proporcionado información secretamente a los servicios secretos y agencias de policía de la ciudad de Londres, del gobierno británico, humanos, mortales, proporcionándoles información de multitud de vampiros de Londres, de sus refugios, de los lugares donde se reúnen, de sus identidades, sus poderes. Y esto ha ayudado a que lo que ya se estaba preparando, que era la operación Antigen, que es básicamente una operación a gran escala por parte de las autoridades británicas para destruir la conspiración vampírica de Londres, pues les ha dado un montón de herramientas para lanzar esa operación y dedicar durante un tiempo una caza de brujas, una caza de vampiros, que acabará con la población vampírica de Londres en su práctica totalidad. Esto también irá progresando a lo largo de la campaña.
Y no me puedo finalizar este resumen no argumental, esta premisa, sin hablar un poquito más de los personajes pregenerados, los personajes principales que interpretarán los jugadores. Porque en la campaña de la caída de Londres se nos van a proporcionar unos personajes pregenerados. Y tal y como está escrita y diseñada, está particularmente pensada para que el juego, o la aventura, la campaña, la juguemos con esos personajes pregenerados en concreto. De hecho, voy a dar un salto para que podamos verlos. Perdonad porque ahora el PDF se va un poquito mal, pero los vamos a ver aquí. Como vemos, personajes jugadores. Estos 5 personajes, con sus trasfondos, sus habilidades, sus puntuaciones y más, son algo más que simples neonatos, tienen algo más de poder y están pensados especialmente para esta campaña. Esto es algo que a mí no me gusta, ¿vale? Porque hablamos de una campaña de muy larga duración. Insisto, no la he jugado, pero calculando las horas que juego, por ejemplo, con mi grupo, cómo son las sesiones y demás, y viendo más o menos el desarrollo y devenir de la campaña, a mi grupo habitual, que no tiene por qué ser el caso del vuestro, pero a mi grupo habitual, esto se nos llevaría unas 40 sesiones por lo menos. Tantas sesiones de juego con unos personajes que no han creado ellos, que no han diseñado ellos y que en cierta manera no son propios, sino que te tienes que adaptar a lo que ha creado otra persona para la trama de esta campaña, a mí es algo que me rechina, que no me gusta, que no me resulta atractivo de cara a jugarlo. Y de hecho se lo he preguntado a ellos mismos, a todos mis jugadores, qué opinión tendrían al respecto de llevar una campaña de larga duración como es esta, precisamente con personajes pregenerados, y la idea es un poco la misma. Es decir, a ellos tampoco les hace gracia, no les gustaría, y tendría que estar muy justificado argumentalmente para que tuviesen que ceder la creación de unos personajes y utilizar los personajes pregenerados. ¿Significa esto que la campaña de la caída de Londres no se puede jugar con personajes creados por los jugadores? No, se puede jugar con personajes creados por los jugadores. La propia campaña nos da algunas indicaciones. ¿Cuál es el problema? Que está muy pensada, tal y como está escrita, para que utilicemos estos personajes en concreto. De manera que si lo que vamos a hacer es que nuestros jugadores, utilicen sus propios personajes, vamos a necesitar hacer un trabajo extra para adecuarlo a la campaña, o adecuar la campaña a esos personajes. De hecho, no va a ser una creación 100% libre, porque van a tener que cumplir una serie de requisitos, como haber sido miembros del culto de Mithras, haber estado en letargo, tener amnesia, y es que esta es otra. Los personajes pregenerados de esta campaña, al haber estado tanto tiempo en letargo, tienen la memoria difuminada y no recuerdan mucho de su pasado antes del letargo, y va a ser a lo largo de la campaña, a través de una serie de flashbacks, cuando van a ir recuperando la información de cuál era su relación con Mithras y con su culto. Es decir, exactamente, a lo mejor eran fervientes creyentes de la divinidad de Mithras y otros a lo mejor eran sus enemigos que les estaba utilizando. Toda esta información la irán recuperando a medida que avancen la campaña y vayan sufriendo toda una serie de flashbacks. Claro, todo esto en el caso de hacer personajes desde cero es algo que tienes que adaptar. Ya digo, a mí esto es una de las cosas que menos me ha agradado, porque al ser una aventura tan larga, tener que utilizar personajes ya creados o utilizar personajes creados por los jugadores, pero que no puedan tener una creación 100% libre, no es algo que me resulte atractivo ni es algo que me apetezca precisamente dirigir o jugar. Y a mi grupo de juego desde luego tampoco les ha hecho mucha gracia. Así que para mí esto es un punto negativo, por más que esté justificado por el argumento, no es algo que me justifique o que me resulte fácil de aceptar, básicamente. Como último apunte debo decir, esta campaña y el argumento que trae, sobre todo, vamos a encontrar que sobre todo al principio del libro hace muchas menciones a un suplemento llamado Cultos de los dioses de sangre, Cults of the Blood Gods o algo así, que es un suplemento que en inglés ya está publicado,
pero que en España no va a estar publicado cuando salga la campaña. Y no sabemos si No Solo Roll lo va a traducir, porque no está anunciado de momento por su parte. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué es importante? Porque en ese suplemento se habla de un clan nuevo, que es el clan Hecata, y se da una disciplina Oblivion que aparece en la campaña de la caída de Londres. ¿Cuál es el problema? Pues que esa disciplina, la descripción de esos poderes a nivel de reglas, y de ese clan a nivel de reglas, está en ese libro que no está publicado en castellano. Aquí en la campaña, de momento, en el caso del personaje pregenerado que pertenece a ese clan y que tiene esos poderes de la disciplina, como estamos viendo aquí abajo, sí aparece a nivel de reglas explicado cómo funciona ese poder. Pero, esto que podría ser un apaño, un arreglo y podría salvar la situación, nos encontramos que hay PNJs, hay al menos un PNJ que también tiene ese poder, esa disciplina de Oblivion, con sus propios poderes que no están descritos en la campaña. Para utilizarlos requeriríamos ese suplemento que, insisto, en castellano de momento no está publicado. Así que vamos a tener un PNJ con una serie de poderes que no sabemos cómo funcionan a nivel de reglas. Esto debo comentarlo porque me parece un fallo pues bastante grave, un punto negativo bastante grave dentro de la campaña de la caída de Londres. Habiendo hecho esto en más o menos este repaso de el argumento, la premisa de la caída de Londres, ¿cómo está estructurado esta aventura, esta campaña? Bueno, lo que nos vamos a encontrar es que aunque el libro, la campaña, sus autores nos la definen como una campaña sandbox, esto no es así. Seguramente se deba a que tengamos concepciones diferentes de lo que es un sandbox, los autores y yo, pero dentro de mis cánones, vamos a decirlo así, de mi concepto de lo que es un sandbox, esto no es un sandbox. Es una aventura, una campaña abierta, pero no es un sandbox. ¿Cómo está estructurada? Bueno, pues dentro del libro está estructurada en capítulos. Pero, ¿dónde está el truco para que sea abierta? Pues que primero vamos a tener un capítulo titulado A Dark and Stormy Night, como lo haya traducido No Solo Roll en inglés, y lo diré. Y este capítulo es igual para todo el mundo, básicamente. Es el momento en el que los personajes despiertan de su letargo, cómo se encuentran o a quién se encuentran primero, en qué situación y cuáles son las primeras acciones que van a realizar, y hasta que por fin les dan el encargo de que tienen que encontrar esas reliquias para Mithras, del cual todavía no tienen mucha idea de exactamente quién es, más allá de que es un nombre que les suena, les resulta familiar, exuda poder y tienen la idea de que tienen que servirlo. Este capítulo, como digo, es inicial, pero una vez saben que tienen que recuperar esas reliquias, los jugadores, a partir de ese punto, van a poder moverse libremente y van a poder seguir las pistas de cada una de esas reliquias como buenamente quieran. Esto es una aventura abierta, por ende, pero no es un sandbox, ya que no tenemos, para empezar, no tenemos la posibilidad de crear nuestros personajes libremente, y segundo, sería un sandbox si nos proporcionasen aquí toda la información necesaria sobre Londres y la sociedad de Londres, y nuestros jugadores básicamente los pusiésemos en un punto y a partir de ahí decidiesen y hiciesen lo que quisiesen hacer, o qué misiones y qué líneas argumentales explorar a su libre albedrío, y simplemente utilizásemos alguna serie de eventos y demás para ir avanzando un poco la trama general. Esto no sucede aquí. Aquí, si te sales de lo que es la campaña, pues tendrás que inventarte cualquier cosa para reconducirlos a la campaña. Lo único que la diferencia de que no sea una campaña 100% lineal es que los jugadores van a poder elegir en determinados momentos qué pistas seguir para recuperar esas reliquias en una dirección o en otra. Luego, lo que hace el libro para estructurarnos esto es que dedica un capítulo a la trama argumental o la línea argumental que nos lleva hasta conseguir una de las reliquias en cuestión. Tenemos, por tanto, 4 capítulos, porque me parece que una la tienen ya de inicio, si mal no recuerdo, y son 4 capítulos que, dependiendo de cuándo se lleven a cabo por parte de los jugadores, pues nos harán saltar por el libro
No tendremos por qué dirigirlos capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, porque a lo mejor nuestros jugadores deciden que prefieren perseguir la reliquia que se narra su línea argumental en el capítulo 3, y esa es la primera reliquia que intentan conseguir, ¿no? Ya digo, se va un poco desordenado porque ellos se eligen libremente. Dentro de estos capítulos sí que vamos a tener ya una mayor linealidad. Una vez estén metidos en la búsqueda de una reliquia en concreto, ya sí que la trama iba a ser bastante lineal. Y esto depende un poco de la manga ancha, a mi juicio, por lo que he estado viendo, de cada director de juego. Si es un director de juego a lo mejor menos permisivo, que una vez los jugadores han decidido ir en una dirección, los va a conducir en esa dirección y va a intentar evitar por todos los medios que divaguen yéndose a por otras, siguiendo otras pistas que les lleven a otras reliquias que a lo mejor en ese momento no le interesa seguir esa línea argumental, pues va a ser mucho más lineal. Si por el contrario el director de juego dirige esta campaña, estos capítulos, de manera que a lo mejor avanzan un poco en una línea argumental para conseguir una reliquia en concreto, vamos a decir el gorro, pero llegan a un punto en el que deciden seguir otra línea argumental porque consideran que pueden seguir esa pista en ese momento, que les avanza un poquito en el capítulo de otra reliquia, vamos a decir la copa, por poner un ejemplo. Bueno, si el director de juego en ese sentido es más permisivo, no va a resultar tan lineal cada capítulo, cada línea argumental, cada búsqueda de una de las reliquias, pero sí que es cierto que algunas, que quieran ellos o no, van a resultar lineales, porque una vez se meten en esa línea argumental tienen muy difícil desviarse a otras cosas, bien sea porque, por ejemplo, hay una que es que básicamente llegan a la corte de Londres, se presentan a otros vampiros y hablan con la reina Anne, la cual les hace una serie de encargos. En otra, por ejemplo, se meten en los túneles y el submundo londinense en la búsqueda de un Nosferatu que tiene una de esas reliquias, y una vez estén metidos en ese submundo no van a salir de las alcantarillas hasta que encuentren la reliquia, quieran ellos en cierta manera o no. Ya digo, hay algunos capítulos que son más lineales que otros, pero también va a depender, insisto, de la permisividad del director de juego a la hora de manejar esto. Un elemento que sí que debo mencionar, y es que, tal y como decía antes en la premisa, todo esto está interrelacionado con la operación Antigen y la cacería de vampiros por parte de las autoridades mortales. ¿Cómo se va a desarrollar esto en la campaña? Pues esto va a cambiar bastante dependiendo de cada grupo. ¿Por qué? Porque tal y como está pensado, lo que se ha establecido son una serie de niveles de amenaza, y evidentemente esos niveles de amenaza van a ir subiendo. A lo mejor por las acciones de los personajes pueden bajar un poco en algún momento, pero luego volverá a subir. Y cuanto mayor es el nivel de amenaza, digamos que más evidente es que hay una cacería de vampiros, más peligro hay para que los vampiros viajen en transporte público o se relacionen por redes, incluso pueda que no tengan un refugio seguro, y llegados al máximo nivel de amenaza, pues directamente ya ni hay jerarquía vampírica. Aquí cada uno se salva como pueda, ¿no? Los habrá que hayan sido destruidos a porrillo o que hayan huido de Londres de cualquier manera. Tal y como está organizado, insisto, evidentemente es un clímax, es escalable hasta que se llegue al clímax final de la campaña. Y lo que hace esta caída de Londres, este libro, es que al principio de cada capítulo, ya que se pueden dirigir en un orden no lineal, nos va a dar una serie de indicaciones de cómo cambian los acontecimientos de cada uno de estos capítulos, de cada una de estas búsquedas de cada reliquia, en relación al nivel de amenaza que tenga en ese momento la campaña según la estés dirigiendo. Es decir, a lo mejor el momento de la corte tú lo diriges cuando el nivel de amenaza es 1, pero otro grupo llega a la corte de Londres y a tratar con la reina Anne cuando el nivel de amenaza es 4. La situación no es la misma, y por tanto aquí se nos indica cómo cambian los distintos acontecimientos de la campaña según la operación Antigen está más desarrollada o menos desarrollada.
Y básicamente la aventura a lo largo de esta estructura abierta que tiene, bueno, pues va a haber momentos en los que para que los jugadores, los personajes de los jugadores vayan recuperando, vayan teniendo una conciencia más clara de cuál era su relación con Mithras y exactamente qué es lo que pretende Mithras y a qué están colaborando, pues todo esto se va a desarrollar mediante esos flashbacks que he mencionado. ¿Cuál es el problema que le encuentro a esto? Que los flashbacks pueden ser de dos maneras. Se intenta que los jugadores puedan participar activamente en ellos. El problema es que son escenas o acontecimientos que están muy fijados en la historia y que no deberían de poder cambiar nada de esos flashbacks. Es algo que aparece en la campaña que no me ha terminado de gustar nada. Sobre todo en algún punto en el que directamente creo que aparecen unas situaciones que me parecen un poco tontas. Porque hay uno de esos flashbacks en los que, por ejemplo, los personajes se supone que están siguiendo a un vampiro en concreto y al mismo tiempo se nos describe cómo esos personajes pueden dejar de seguir a ese vampiro, empezar a tratar con gente de la calle hasta el punto de conseguir que se conviertan en aliados o en contactos, y ganar por tanto en la ficha de personaje esos puntos de trasfondo en aliados y contactos, y que el vampiro al que están siguiendo permanece allí sentado, permanece ahí quieto hasta que deciden volver a seguirle, lo cual me parece una escena tonta, no tontísima. O sea, tiene una explicación, no voy a decir exactamente aquí por qué, porque es compleja, tiene una explicación, pero me parece tontísimo. Además, no va a ninguna parte que tú les dejes libertad en esa escena en concreto, en ese flashback en concreto, por poner un ejemplo, porque de qué les sirve conseguir aliados o contactos del siglo XVIII, porque tiene lugar mucho tiempo atrás, varios siglos atrás, que en el momento en el que se retome la acción en el 2012, esos aliados y esos contactos ni han dejado de existir. Es decir, no tiene mucho sentido y son una serie de escenas, una serie de cuestiones que no me han gustado cómo se han resuelto. No creo que estén correctamente resueltas. Y ya digo que me ha parecido que sobra incluso. No me ha parecido la manera más correcta de gestionar el dar información de estos personajes y su pasado en la campaña, ¿no? Ya los flashbacks es algo que no me termina de gustar cuando se utiliza en el rol. Y eso que yo he recurrido a ellos a veces. Y en esa campaña además creo que es que están particularmente mal implementados a mi juicio. Y bueno, el libro básicamente nos va a terminar ofreciéndonos información de la ciudad de Londres, pero aquí debo decir que es una campaña que, fuera de lo que es el argumento y la trama, la información que nos ofrece sobre Londres es bastante parca, bastante escasa. Se nos dan los nombres y una muy breve descripción de los vampiros más importantes, los distintos sheriff, quién es la arpía del Elísio, cosas así. Pero no se nos dice mucho más de cuál es exactamente la sociedad vampírica de Londres en este 2012, más allá de los penejotas que aparecen en la trama de la caída de Londres. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si, por ejemplo, en las escenas de la corte y demás vas a tener que tú rellenar como director de juego esas secuencias con penejotas inventados por ti, porque esta campaña, por mucho que nos hable un poquito de Londres y demás, está pensada para jugar la campaña, para jugar el argumento. Este manual, este suplemento no sirve, o al menos es mi criterio en este sentido, como un suplemento para poder crear tus propias partidas en la ciudad de Londres. Porque ya digo, la información que dan al respecto es muy escasa, es muy parca, son más unas indicaciones para que puedas dirigir el argumento de la caída de Londres de un modo más o menos satisfactorio y tengas un par de recursos, pues los personajes, los jugadores se salen un poquito de madre, pero nada más. Si se salen mucho más o quieres dirigir tú tus propias historias en la ciudad de Londres, este suplemento no te va a ayudar mucho, realmente. Vas a tener que inventar tú o tirar de tu propia creatividad, porque no vas a encontrar aquí
muchos recursos que utilizar. Y con esto, todo lo que puedo decir de esta caída de Londres, de esta campaña de la caída de Londres, de este contenido, de lo que es la aventura en sí, de cómo está estructurada, de qué nos vamos a encontrar. Y si os parece, con esto, habiendo visto en PDF más o menos la mitad del libro, porque mira que he ido pasando páginas, pero todavía queda mucho libro, nos vamos a la valoración final. Bueno, pues habiendo hecho el repaso de todo lo que nos ofrece y lo que podemos esperar de esta primera y hasta el momento única campaña para Vampiro la Mascarada quinta edición de la caída de Londres, puedo daros mi opinión personal al respecto final de la misma, ¿no? Y en este caso es una opinión que tristemente debo decir es negativa. A mí no me ha gustado, no es una campaña que me invite o que después de terminar de leerla diga quiero jugarla, y por esto aquí es cuando desarrollo más, como decía al principio, ¿no?, en la introducción, que no la había jugado y que hablaría un poquito más de por qué no la he jugado. Ni creo que la vaya a jugar, estoy bastante convencido al respecto. No la voy a dirigir, al menos yo como director. Si me la dirigen, otro gallo cantaría, pero como director sé que no la voy a dirigir porque, insisto, no me ha gustado. No me ha gustado por lo que hemos estado hablando a lo largo de toda la presente reseña. El hecho de que utilice personajes pregenerados para una campaña de larga duración, que ya os digo, según mis cálculos con mi grupo serían unas 40 sesiones, pues es algo que me resulta tremendamente problemático. Ya no solamente por los jugadores, que a lo mejor no les gusta, sino porque incluso a mí mismo no me gusta. Cuando se va a jugar algo tan largo, siempre prefiero que la gente se pueda crear sus propios personajes y explorar sus propias creaciones libres. Y relacionarlas con los acontecimientos de la aventura, la campaña escrita que vayamos a jugar en cuestión. En este caso, la premisa en la que se nos sitúa es tan cerrada que necesariamente tienes que utilizar esos personajes pregenerados, e incluso a lo largo del desarrollo de la misma se hace muy evidente que está pensada para esos personajes pregenerados, ya que muchos de los acontecimientos que suceden o que se desarrollan tienen más sentido con los personajes pregenerados en mente. Si vais a crear vuestros propios personajes, el director del juego tiene que hacer trabajo extra y además, como decía anteriormente, tienes que cumplir una serie de requisitos que no te hacen crear libremente un personaje. Ya digo, para mí eso es uno de los principales handicaps de cara a dirigirla, ¿no? Ya es un bache que tengo que saltar para decidirme a dirigirla, pero es que luego además la propia historia, el propio argumento de la campaña no termina de convencerme, no termina de gustarme. Tengo un problema, y esto es algo puramente personal, y es que me recuerda muchísimo a la campaña de Hijos de Nyarlathotep para Cultos Innombrables. En tanto en cuanto también tienes que recuperar unas reliquias, hay que hacer un ritual y hay una serie de flashbacks. Pero esto, que es puramente personal, que lo alejo de la reseña, no tiene nada que ver en mi opinión final, sí que es cierto que la propia premisa, el argumento, aunque están bien, es decir, a mí me resultan interesantes, luego el desarrollo del mismo no me termina de convencer. Hay algún capítulo, hay alguna parte de la campaña, ¿no?, como la de Family Matters, que tienes que... es la búsqueda de una de esas reliquias y vas a un barrio muy concreto a buscar un vampiro muy concreto, que no me termina de gustar porque realmente es un capítulo que cuando lo leo digo, si es que no pasa nada, o sea, realmente no sucede, a mi juicio no sucede nada, es un capítulo que es como, bueno, pues vale. Esto, unido al hecho de que los flashbacks, que es algo que tampoco me termina de convencer, no considero que estén bien implementados, porque están ahí a caballo entre no, quiero que puedas participar en ellos y que los jugadores puedan actuar activamente en los flashbacks, pero no me conviene que cambien los acontecimientos de los flashbacks, de manera que surge ahí algo muy raro que no termina de funcionar. Ya digo, todos estos elementos hacen que en última instancia no me interese, no me apetezca jugar la caída de Londres, dirigir la caída de Londres, y por ende la opinión final al respecto que tengo del suplemento es negativa, ya que
si me gustase, querría jugarlo, ¿no? Por eso decía al principio, de nuevo insisto, de la reseña, que no lo había jugado y que desarrollaría más. Si ni siquiera me apetece jugarlo, pues no, no creo que hable en favor de la propia campaña, ¿no? El que una vez termino de leer el libro no me apetezca llevar esto a mesa, no habla en favor de la campaña de ninguna de las maneras. Así que hasta aquí, esta es la reseña de La Caída de Londres. Esta es mi opinión personal, por supuesto, podéis discrepar. De hecho, cualquier opinión que tengáis y que necesitéis expresar, no dudéis en dejarla en los comentarios, para eso están. Y si os ha gustado el vídeo, darle a me gusta, suscribiros al canal si queréis ver muchas más reseñas, partidas, charlas, entrevistas, un montón de contenido rolero. Bueno, pues suscribiros a nuestro canal, seguirnos si queréis por Twitter y así estáis al tanto de la programación, los vídeos que sacamos cada semana y demás. Incluso, quién sabe si jugar con nosotros. Y si queréis apoyarnos más activamente, pues tenemos un Patreon que a cambio de una pequeña aportación monetaria os van a dar toda una serie de beneficios, como es, por ejemplo, votar qué reseñas van a ser publicadas en el canal, es decir, qué reseñas los miembros del canal vamos a realizar. Eso lo podéis votar, como ha sido el caso de esta Caída de Londres, en nuestro Patreon. Por mi parte, nada más, me despido, sed felices y nos vemos en futuros vídeos aquí en 5 Minutos Roll. Adiós.